Los gauchos soldados. Capítulo tercero de La Pampa habla, de Luis Franco. Esto fue publicado por Ediciones Biblioteca Nacional, integrante de Colección Los Raros. En 1752, el gobernador Andonagui creó 3 compañías de jinetes con lanzas y tercerolas, distribuidas en los fortines del Sanjón, Luján y El Salto, para defender e ir empujando la frontera interior contra los indios, y sobre todo defender las vacas de los estancieros contra las lanzas emplumadas que se creían, y no muy sin razón, con derecho a una tierra que les fuera usurpada. Era entonces el cuerpo de Blandengues. ¿Que esta empresa corrió por cuenta de los estancieros como debía esperarse? No, corrió, forzados a ello, por cuenta de los gauchos o paisanos, es decir, de los que no tenían la uña de una vaca. Lanceros de lazo y bola más que de armas, dice con sorna el virrey Bertiz. El naturalista Azara expresa en un oficio al virrey Melo en 1795: el servicio impuesto a los blandengues por su fundador tocan lo inhumano. La servicial y amable bobería de los cronistas y glosadores de hoy suele opinar que fueron cosas de la época, pero no es así. Son cosas de todas las épocas, o mejor dicho, es el proceder incorruptible de la clase poseyente con los desposeídos, a menos que éstos puedan oponer un mínimo de resistencia. Por eso es que 100 años después, los gauchisoldados de la República Democrática corrieron la mismísima suerte que los blandengues de la monarquía absoluta. Desde Azara a Fotheringham y de Barros a Ceballos, los testigos presenciales no han podido menos que ponderar con fervor la vida de perro de mendigo que se disfrutaba en los fortines. Los españoles adoptaron este sistema meramente defensivo contra los indios por razones obvias: falta de conocimiento del desierto, carencia de vaquianos y sobre todo el escaso interés de conquistar tierras desnudas de minas y esclavos. Sus descendientes criollos siguieron esa tradición, en parte por inercia y en parte por escasez de imaginación previsora. Desde Azara a Sarmiento no faltaron quienes vieran que la clave del problema del indio estaba en la ocupación del río Negro, o mejor, de la isla Choel, pero su realización quedó para un vago futuro. Se dirá que la guerra emancipadora y las luchas civiles fueran un gran estorbo. Así es, aunque el estorbo de fondo fue otro, según veremos. Un fortín, un rancho y un corral para los yeguarizos rodeados por una zanja y una empalizada. Eso es todo. Si se agrega el mangrullo, especie de torre de Babel hecha de leñas para divisar todo el horizonte en busca de la menor polvareda o humareda sospechosa, y si no contamos algún cañoncito del siglo anterior, puesto más por la voz que por el efecto. De veras, el llamado fortín, por lo menos hasta antes del último cuarto de siglo, es algo como un escollo perdido entre un océano de pastos y de repentinas lanzas. Pasado un siglo de instaurado por España, el sistema se conservaba más o menos el mismo, o mejor, bajo el creciente poder ofensivo de los indios, resultaba más inoperante y fúnebre que antaño. Los fortines se extendían desde Santa Fe a Mendoza, es decir, desde el Paraná hasta el pie de los Andes, con una envergadura de cientos de leguas. Completamente aislados entre sí, a lo largo de un siglo, los fortines recién lograron cierta ayuda mutua en el último quinquenio de su vida, y aún así acechaba el riesgo. En el servicio de patrulla, cada mañana sale un par de soldados de un fortín, que va a toparse con otra pareja que sale del fortín próximo, siempre, claro está, que no se topen con los indios, porque entonces no suelen regresar. La vida del fortín, el mejor curso preparatorio para ingresar en el infierno. Suele faltar o falta casi siempre hasta lo indispensable, empezando por la cobija y la ropa. Como la comida ralea a lo mismo o más, es preciso echarse al campo a ver de bolear un avestruz o una gama, aunque no se descuente el riesgo de ser boleado por un indio.
A veces es fuerza merendarse las mulas o los matungos del servicio. ¿Qué se le va a hacer? Como falta la yerba paraguaya, hay que acudir al yuyo llamado mate pampa. Como tampoco hay tabaco negro, se fuma tabaco verde de los yeguarizos. Como tampoco hay jabón, los piojos araucanos suelen invadir el fortín. Cuando en 1878 el doctor Ceballos se apeó en el fortín llamado de las Víboras, no mezquinó los ojos al asombro o a la compasión. Lavalle, acercándose, le dijo: ¿No es verdad, doctor, que es preferible pegarse un tiro? Si las provisiones escasean, la paga no llega nunca, o llega con retraso de 2 años y más también. ¿Acudir a la deserción? Claro que sí, y a veces de 5-1, pese a que ella significa desafiar 3 riesgos de marca: resignarse al purgatorio de los indios, ser tragado por el desierto, o entregarse a los lomos o entregar los lomos al pelotón de ejecución. Aun con todo eso en perspectiva, el sueño de liberación tantaliza hasta lo insufrible, porque amén de lo ya consignado, hay que la severidad de la disciplina castrense no es inferior al encono araucano. Castigos desmesurados como el pampero, excesivos como la sequía. El más venial, el de las baquetas, consiste en que el reo debe avanzar a la carrera por entre una alameda formada por 2 filas de sus compañeros, cada uno de los cuales debe bautizarle el lomo en fuga. Es claro que no siempre se llega al fin del callejón. ¿Venial, dije? No, no tanto. El coronel Iseas me citó a presenciar una carrera de baquetas que este Torquemada de la Pampa quería aplicar a un soldado del 4 de caballería. Vaya, dígale que yo no quiero ir y que protesto contra semejante barbaridad. Y el viejo, tan duro y tan temible, dio contraorden. Fotheringham, la vida de un soldado. Ganando en majestad, el castigo número 2 es el de la estaqueada, en que el paciente, sujeto de los pies y las manos con las lonjas frescas, se ve estirado entre 4 estacas, cuidando de que el cuerpo no roce el suelo. Lo que puede pasar es que se desgonce un tobillo o una muñeca. Es una crucifixión horizontal, inspirada por el genio de la Pampa. El tercer castigo es el cepo colombiano. Se trata de juntar las rodillas y el mentón del paciente mediante un fusil pasado por la nuca y otro por las corvas, ceñiendo sus 2 extremos con sendas lonjas húmedas. Que a veces el reo, si es medio flojo, se desloma. Sí, suele ocurrir. Pese a todo, quizá hay algo más grave que todo eso. Y es que casi siempre, o siempre, el gauchisoldado no obtiene su baja si no lo jubilan las bolas o las lanzas. Siendo yo jefe de frontera, hace 3 años, la guarnición constaba de unos pocos gauchos desnudos, mal armados, cumplida 3 veces el tiempo de su obligación y absolutamente impagos. Álvaro Barros, Fronteras y Territorios Nacionales. En allá lejos y hace tiempo, Hudson ofrece el caso de un soldado caído en una leva ordenada por Rosas, que vuelve 40 años después a sus pagos, vestido de harapos, cicatrices y canas, y semi enloquecido por los errores que vio y los que se vio obligado a cometer. El comandante Manuel Prado relata una anécdota del sargento Acevedo, condenado a 4 años de servicio por homicidio cometido en riña. Al cumplir el término, su capitán le dice: elige. Si te enganchas, te asciendo. Si te vas, puede que ligues una marimba de palos. Se quedó. Enterró 40 años de servicio. Se ha sostenido en su tiempo, y no faltan todavía quienes lo crean, que los destinados, es decir, paisanos condenados por la justicia a servir sin plazo en los ejércitos de la guerra civil o en la frontera contra los indios, eran vulgares, delincuentes, cuando no insignes bandidos. Podía sospecharse que, en parte al menos, se trataba de esa calumnia tan común en la historia, de los excelsos contra los sumergidos, de los oradores contra los que no pueden hablar. Bueno es, pues, que la luz haya sido hecha ya en sus tiempos por algunos de los jefes que actuaron en el medio y cuyo testimonio resulta, aunque solo fuera por su desinterés,
totalmente insospechable. Como he insinuado ya, la mayoría de los destinados eran buenos y honrados ciudadanos, víctimas de crueles injusticias de parte de la justicia, por intrigas, por el orgullo herido de los potentados de calzoncillos de fleco, o tal vez por la rivalidad donjuanesca. De estos era Pedro Leiva el soldado más ejemplar que he conocido. Ignacio Fotheringham, la vida de un soldado. Todo lo cual, claro está, no significa negar que entre los destinados solía haber también forajidos dignos de la mayor recomendación y esmerado trato. He tenido un ayudante valiente, fiel, infatigable, un tipo de buen soldado y hombre probo. Se llamaba Lino Llanés. Un día, en el momento en que acababa de darme el mate, de pie ante mí, con su buena fealdad cordial, bisojo, el rostro de un amarillo terroso agujereado como una espumadera, las piernas combas dentro de las grandes botas descosidas y el uniforme en harapos, pero de una minuciosa limpieza, le dije: Lino, ¿por qué te han hecho soldado? He sido destinado, me contestó, y al manifestar la sorpresa, añadió: Oh, es muy simple. Estaba en mi rancho, cerca de Corrientes, muy tranquilo con mi mujer, cuando una partida de policía vino a prenderme para enrolarme. El gobernador preparaba una revolución y hacía levas para la Guardia Nacional. Mi caballo, bien ensillado, estaba en el palenque a 4 pasos. No tuve tiempo de montar. Me agarrotaron, mi caballo era de crédito. Si hubiera podido montarlo, 2 días después nos abatimos contra el ejército de línea, en el combate de Naembé, que perdimos. Fui tomado prisionero y condenado como rebelde, a 4 años de servicio en las armas. Alfredo de Belot. Recuerdos y relatos de la vida en la frontera. Ya lo vemos. Aunque no carece de comicidad, el caso es doblemente trágico. Condenado a hacer la revolución y condenado por haberla hecho. Este ingeniero, Evelot, francés, es quizá el testigo de mayor fuste en el proceso de nuestra guerra fronteriza y la política aneja a ella, no solo por su directo conocimiento del asunto, es decir, sus 3 años de trote entre Remingtons y tacuaras y su condición de forastero ajeno a nuestros pleitos, sino también por su penetración y ecuanimidad excepcionales. Su veredicto sobre el tema que tratamos, invalorable de suyo, lo es más por su alusión a una actitud de Sarmiento en que lo innumerable grande hombre aparece, uno de sus rasgos de maestro de niños y pueblos, tan amigo de los de abajo como enemigo de los tutores oficiosos, los caudillos de Poncho, Levita y carreteras. Y no es sólo esa la manera más ilegal de reclutar las tropas. Lo más indignante era ver, hace unos años, las venganzas de los procónsules del pueblo arrojando a los pobres diablos engrillados en el cuartel. Una vez revestidos con la casaca, no había nada que hacer. Toda nostalgia expresada demasiado vivamente era considerada insubordinación. Una medida de gran alcance fue la que tomó el presidente Sarmiento al prohibir a los jefes de cuerpo el recibir destinados de otras manos que no fueran las de la autoridad competente, es decir, jueces del crimen. También Alfredo de Belot, recuerdos y relatos de la vida de frontera. Advirtamos de paso que no solo los gobiernos condenaban a los pobres al servicio militar. Los jefes montoneros, mostrados por la bobería caudillista o populista de hoy como ídolos populares, se hacían querer y seguir a toda prisa, so pena de degüello casi siempre. Tal le ocurrió en 1871 al futuro gran escritor Cunningham Graham, con las montoneras de López Jordán, de las que logró zafarse, no gracias a la protesta del cónsul inglés, sino gracias a una derrota de los insurrectos. Como los testimonios citados hasta aquí pertenecen a extranjeros, acudamos ahora a los nuestros. Vivía yo, dice el montonero Camargo, con mis padres cuidando unas manadas, una majada de ovejas y otra de cabras, también hacíamos quesos, y hubo una patriada en que salieron corridos los colorados, con quienes yo me fui porque me envió don Felipe. Se refería a Sá. Felipe Sá, claro está. Anduve a monte mucho tiempo por San Luis, y cuando las cosas se sosegaron, me volví a mi casa. Los colorados nos habían saqueado. Los pobres siempre se embroman. Cuando no son unos, son otros los que les caen.
Lucio Victorio Mansilla, excursión a los indios ranqueles. Adviértase que, desde Frutos Rivera al Chacho, la acción favorita de las montoneras en pro de la reivindicación popular es el saqueo en masa y el arreo de vacas, opositoras o no. Pero Mansilla cuenta un caso más revelador aún. Es el de Rufino Pereira, que llega al campamento aplastado por sus cadenas y su fama de bandolero. Dicen que eres ladrón, y cuatrero y asesino. Así será. Pero ¿tú qué dices? Yo no soy hombre malo. ¿Qué eres entonces? Soy hombre gaucho. Pero por eso solamente no te han de haber destinado aquí. Es que los jueces no me quieren. ¿No te habrás querido someter a la autoridad? No, no me ha gustado ser soldado. Cuando he sabido que me buscaban, he andado al monte. He peleado algunas veces con la partida y la he corrido. ¿Eso es todo? Todo. Me han achacado las cosas de otros que no he querido delatar, y dirán que soy asesino porque les he dado algunos tajos por la partida, a los de la partida. Y eso debió ser más o menos la verdad. El hecho es que, bien tratado por su jefe, el coronel Mansilla, no solo aceptó la disciplina castrense, sino que se muestra también hombre de palabra y de honra. Durante 2 años, Rufino Pereira, el gaucho malo de Villanueva, temido por todos, solo cometió un desliz, el de presentarse ebrio delante de Mariano Rosas y de mí. También Mansilla excursiona a los indios ranqueles. Ya hemos visto que buena parte de estos gauchos arriados a los campesinos, con modos tan fantásticamente descorteses, intentaban la deserción, lo cual se explica meridianamente no solo porque la vida de los fortines era dantesca hasta la irrisión, sino también porque la vida gaucha, aun con sus necesidades y durezas, era el perfecto revés de la del perro encadenado. Y sin embargo, sí, si no podían fugarse, el paisano, duro y estoico de suyo, terminaba aceptando su destino, con la esperanza de eludirlo algún día. Mientras tanto, ponía todo el resto de su dignidad en el coraje, sobre todo si daba con jefes de modales ligeramente humanos. Lo de la mística patriótica atribuida al gaucho es mera cháchara populista. Lo dice un hombre que lo conoció como pocos. El gaucho carece o carecía en absoluto de todo sentimiento de patriotismo y veía en todo gobernante, en toda autoridad, desde la más alta a la más baja, a su principal enemigo y al peor de los ladrones, dado que no solo le robaba sus bienes, sino también su libertad. Es decir, que intuitivamente el gaucho había llegado a la sabiduría de Paine: el mejor gobierno es el que gobierna menos. Y mejor aún, a la de Thoreau: el mejor gobierno es el que no gobierna en modo alguno. ¿Quiénes hablaban de patria? El estanciero que lo desposeía, el juez que lo echaba a los fortines, el proveedor que lo echaba a la miseria, o el comandante que lo echaba a la muerte, defendiendo las vacas de los estancieros, o lo mandaba a trabajar en sus chacras. Ya veremos que el presidente Sarmiento dijo públicamente casi estas mismas cosas. Así fue. Hundido, reducido hasta la última miseria del cuerpo y del espíritu, el gaucho y soldado, para no matarse, cosa que nunca le cruzó el maguín, buscó salvar su dignidad de hombre, despreciando sus penurias y tuteándose con la muerte. Ceballos, Viaje al país de los araucanos, cuenta la historia de un asistente favorito, el cabo Barraza. Aunque comenzó como montonero, sabe leer el almanaque. Peleó en Pavón. Más tarde, en La Rioja, salvó de cautiverio o la muerte a la grupa de su caballo, a su jefe Elizondo, que se iba en sangre. Después, en el Paraguay, salió sin una herida mortal de 20 combates mortíferos. Ligó otra vez, eso sí, una metralla que lo obligó a descansar, por fin, en un hospital. No bien repuesto, rumbió a Chile, donde se halló haciendo de marinero en la Guerra del Pacífico. Volvió a sus patriadas, cuyanas, y un día fue a recalar a Carué, a defender las vacas de los ricos. Hoy se llega a general con solo ser obediente, pero entonces un gauchisoldado podía cargar el corvo o el fusil
un cuarto de siglo y sobrevivir a 40 combates sin llegar siquiera a las jinetas, a menos que la providencia acudiese en su ayuda. Eso es lo que pasó con Barraza. En una descubierta, la patrulla se vio envuelta por un enjambre de tacuaras, del que escapó por milagro. Deambulando por el desierto en busca del rumbo, vio de pronto venir sobre él en media luna y aullando una jauría de indios. Sin tiempo ni de persignarse, alzó el Remington a la altura del ojo derecho y apeó el indio que venía en la punta. Los otros frenaron el galope y Barraza inició el suyo. Los indios dieron media vuelta. Barraza fusiló a 2 de los prófugos, dado el caso no podía permitir cerrar, rematando con una voz de mando: «Alto, si huyen, los doy vuelta a todos». Dominados por la certería bruja del tirador, los indios se prestaron a obedecer una a una las órdenes que le fue dando el general victorioso: apearse, dejarse manear por uno de sus compañeros, escuchar su condena a muerte primero, después su conmutación por prisión perpetua y después montar de nuevo y marchar en fila hacia el fortín, sirviendo de vanguardia al vencedor. Así fue como Barraza fue ascendido a cabo sobre el campo de batalla. No menor dilapidación de denuedo le costó al cabo Soto ganar sus escuadras. En 1878, en Carué, un día que salió a peludear, hallándose de pronto medio cercado por los indios, se batió en retirada hasta llegar a una laguna y zamparse en ella a caballo y todo. Después de un asedio de horas y sin esperanza de salvación, aceptó la vida que le ofrecían sus vencedores. Llegado a los toldos, fue interrogado por Namucurá y condenado a muerte antes de la primera respuesta. Conducido al monte, a echar leña, custodiado por los indios, armados de lanza, mató a uno con un solo salto de jaguar a sus guardias, y caminando de noche y escondiéndose de día, burlando el ojo de halcón y el olfato de aguará de sus perseguidores, a través de la más espeluznante odisea, recobró su campamento cuando todos lo creían ya volando en el buche de los cuervos. En los últimos días de la Santa Cruzada de extirpación de indios, regentada por Roca en Neuquén, en un combate contra las lanzas del cacique Nancucheo, cae herido e inutilizado el teniente Nogueira. Un soldado, cuyo nombre ni el propio comandante Prado recuerda, se vuelve a prestarle ayuda. El oficial le ordena retirarse, pues con su cuerpo, a cuestas, serán sacrificados los dos. «Yo, ¿y qué le hice para que me mande a portarme como un canalla?» Nuestra guerra de fronteras tuvo caracteres similares a la de los yanquis, contra los Pieles Rojas, los ingleses en Afganistán o los franceses en Argelia. Sin duda, esas tropas de servicio en lugares remotos y salvajes, opina Fortingham, estaban mal alimentadas y vestidas, pero ninguna en el grado en que le tocó por tantísimos años al ejército argentino. Sí, peor tratados que los Spies de Argelia, que los cazadores de las praderas yanquis o los cosacos del Don, aunque no inferiores, sino superiores a aquellos, en arrojo y estoicismo. No exagera sin duda este inglés acriollado hasta la médula, no por el trajín parasitario de los negocios, sino por la lucha y el peligro sin tregua. Y la explicación tal vez está a la vista. Por un lado, la ruda sobriedad del paisano argentino y su aguerrida familiaridad con las penurias y riesgos de la pampa. Por el otro, el arcaico despotismo del Ejército Nacional, brazo ejecutor en la emergencia del ensueño latifundista de la estancia y el saladero. El campamento es un calabozo abierto. La fajina, centinela, rondas, rondines, patrullas, es tan cargosa como la garúa y el sueño tan escaso como el azúcar. Ni decir que al menor descuido o mueca de cansancio, no digamos rezongo o protesta, entran en función las baquetas, para no hablar de sopapos o insultos. El soldado, aún veterano, debe aguantar eso hasta del último mocoso con insignias. En los fortines hay más libertad, por lo menos la libertad del destierro, o la de morirse de hambre o frío, o de esa soledad más hueca y temible que el bostezo del tigre,
y siempre sirviendo de imán a las tacuaras. Mucha melena y más harapos que ropa, y el pie semicalzo en un resto de alpargata o bota de potro. En la vida que llevamos, confiesa Prado, se come cuando se puede, y se duerme como una grulla sobre una pata, y con un ojo como el zorro. Si hacía frío no había mantas. El soldado tenía la obligación de quedarse muy en cuerpo para tapar con su poncho a su caballo. ¿Salmuera para los desgarros o los bolazos? No, apenas alcanza para la olla. Las heridas se restañan con una bosta seca de caballo. Los sueldos de la tropa suelen atrasarse decenas de meses y cuando llegan se ajustan cuentas por uno o dos. El soldado recibía con una mano su haber y con la otra lo pasaba al bolichero a cambio de los vales que le habían descontado. Hubo un pago que demoró 37 meses. Fue una lista pasada a la puerta de un cementerio, recuerda el comandante Prado. En efecto, la mitad de la soldadesca había muerto de hambre, de maltrato, de añoranza, de fusil, de tacuara, o había desertado directamente. Gran ahorro para las arcas castrenses, ¿eh? Que los gauchisoldados tenían una resistencia de lonja sobada, lo dice el que buena parte sobreviviese a semejante régimen. Y aquí el testimonio de un extranjero y hombre de ciencia. Estos incomparables soldados argentinos, que en cuanto a abnegación, perseverancia y resistencia contra las fatigas, no tienen rivales en el mundo. Pablo Loretz, miembro de la comisión científica que acompañó al general Roca en la campaña del Río Negro, en 1879. Perfectamente coincidente con todas las citadas opiniones es la de otro autorizado testigo oficial o semioficial que marcó al pasar una de las más pimpantes bellaquerías de nuestros gobiernos de clase. La población urbana, que vive de la producción del campo, alimentada en su abundancia y su lujo, no da contingente para la defensa de aquellos intereses amenazados por el indio. El campesino, el paria, el perseguido por la autoridad o por desvalimiento, ese es y será generalmente el soldado destinado en son de castigo a las banderas. La explicación de la preferencia es fácil. Mientras los pobres de la ciudad son sirvientes o artesanos, los pobres del campo o gauchos ni se prestan al yugo ni a considerar sagradas las vacas que le estorban el camino. Continúa cita. Es el mártir de la disciplina militar que le exige una resignación y un silencio más allá de los límites de la obediencia y el sufrimiento. La nación le da 2,5 libras de carne, 7 onzas de pan, que es apenas lo suficiente para que no se muera de hambre, y la mitad de lo que se necesita en las rudas fatigas y penurias de la frontera. La nación le entrega ropa de invierno en verano y verano en otoño, y adeuda hasta 40 meses de su mezquino sueldo. Ceballos, el país de los araucanos. Y hay algo más. La holgazanería del gaucho hay que ponerla en balanzas nuevas. Padecía, claro está, el achaque íncito del que trabaja en lo ajeno, la falta de ejemplo y estímulo. ¿Para qué casa durable, árboles, cercas, si el día menos pensado el dueño del latifundio le daba el pasaporte? Labriego artesano no podía ser y no era, pero trabajador, pecuario sí, y casi siempre largo de vaquía y aguante. Cuando el coronel Fotheringham se retira a sus estancias, Pedro Leiva, el soldado más ejemplar que he conocido, busca su ayuda. Salió de baja con el grado de sargento primero. Se me presentó diciendo: «Quiero que me ocupe en algo, mi coronel». Como capataz resultó aún más aguerrido y cumplidor que como sargento. De los quilates de su pericia y arrojo, dice algo el que los ratos libres de su pasatiempo sean dedicados a coleccionar cueros de yaguareté. Llegó a 28, quitándoselos a sus legítimos usuarios sin dejarse arañar siquiera. Ceballos insinúa otra verdad, la de que el gauchisoldado fue el verdadero vencedor del indio, y que sin él los estancieros apenas hubieran pasado el salado, y también el verdadero civilizador del desierto. No fue propiamente eso, pero sí el que fundó los primeros centros de población remotos, para que los terratenientes pudieran tomar posesión de su imperio. Convierten el campamento en preciosas villas. Saben hacer de todo.
fabrican el ladrillo, cortan y labran la madera, cortan la paja para los techos, baten el hierro en las fraguas, edifican desde el rancho hasta el cuartel, cierran inmensos potreros, desempeñan todas las artes y los oficios que caracterizan nuestra civilización embrionaria. Ceballos hace el prontuario de los auxiliares o asistentes que le han dado, elegidos por su pericia, su lealtad y su coraje. Rosa Herrera, que se contrató por 2 años, lleva 5 de servicio y 30 meses sin pagos. No pide ascenso ni paga, quiere la baja solo. Y el rastreador, Carranza, útil compañero y sabio conductor para estas pellejerías, que fue actor, conocedor y cantor de todas las travesías y campañas argentinas, que ha paseado triunfante desde el Paraguay hasta la Patagonia y desde el Plata hasta los Andes mendocinos, que habiendo quedado a pie en el país del diablo, lucha solo por días con el polvo y las leguas inmisericordes y las vence a puro instinto y de nuevo, el tuerto Carranza, que lleva 23 años de prisión ambulante en el ejército, solo tiene un sueño en la vida, la baja. Cuando uno ve, como yo he visto, a estos mártires de la civilización argentina, abandonados en pelotones de 5 hombres en el seno del desierto, sin techo y sin cama, supliendo con vizcachas, zorros y zorrinos las economías de congresos, cubiertos de harapos, de brin bajo la lluvia, la nieve, o de paño mientras la arena quema, a todas las horas a caballo, en peligro, sin reposo, sin mujer, sin hermanos ni amigos, se siente un impulso de generosa simpatía hacia el soldado argentino. Ceballos, el país de los araucanos. Perfectamente. Solo que esta elegía, como la de todo hijo ahijado de la clase dirigente, no está libre de la doble sospecha de incomprensión o hipocresía. En efecto, si nos atrevemos a bajar al fondo de la cuestión, advertiremos que las cosas no pudieron ocurrir de otro modo. Toda sociedad civilizada hasta hoy se ha erguido sobre la propiedad privada, es decir, sobre la expropiación de la inmensa mayoría de la comunidad por una minoría ínfima, o sea, se alza sobre el despojo, la violencia, el fraude, ya que los ejércitos, los dogmas, las leyes y la moral se conformaron para esconder y defender esa iniquidad de base. ¿Cómo quería el doctor Ceballos, futuro canciller de la República, que no ocurriera lo que vio en una sociedad en que unas cuantas docenas de familias se habían arrogado el derecho a todas las tierras y las vacas, y aún a los landúes y mulitas, una sociedad gobernada a discreción por esas mismas familias? Es que desde los milenarios orígenes sumerios y egipcios a las clases detentadoras de la riqueza y el privilegio se les ha importado poco ni mucho de las clases explotadas, y ya nos decimos de su elemental bienestar, sino de su vida misma, cuando es necesario quemarla en el ara de los intereses patronales. No hablemos ya de los asirios o romanos o medievales. En pleno siglo XVII, en el país menos salvaje de Europa, La Bruyère, filósofo de corte, se dejó decir en un parágrafo de sus caracteres que los campesinos franceses no estaban por encima del nivel animal. Y en pleno siglo XIX, los campesinos irlandeses, expropiados por sus primitos de la otra isla, agonizaban en la ignorancia, la roña y el hambre. ¿Y para qué hablar del paisano italiano, polaco o ruso, sometido al ayuno devoto por sus concesionarios de Dios y de la geografía? ¿Qué podía esperar el campesino nuestro de una clase que se sentía y sabía directa heredera del encomendero español y que a pesar de Mariano Moreno y Sarmiento conservaba su misma terrera mentalidad? La democracia, la libertad, la noble igualdad del himno y de la Constitución. Bueno, todo eso hace precisamente del biombo para esconder lo que no debe verse. Es que no fue en nombre de la desposesión y la castidad evangélica como la Iglesia se apoderó de un tercio del agro de la cristianidad y los conventos se convirtieron en fortines de fornicarios y tribaderas. No puede olvidarse además que nuestra oligarquía bicorne hallábase ya filialmente supeditada hasta ligada por pocos vínculos de sangre a Inglaterra y por ende, puesto por la crisis en alternativa, el gobierno de Avellaneda debió ahorrar sobre el sudor y la sangre de su pueblo
para pagar hasta el último centavo de la sacrosanta usura inglesa, aunque los gauchisoldados murieran peleando menos con los indios que con el hambre y los piojos. Todo ello para no recordar que, como todos los de una sociedad de clases, nuestros gobiernos, aun presididos alguna vez por un hombre honrado, eran funcionalmente gobiernos negreros, no solo sostenedores de los privilegios tradicionales, sino de los grupos y amigos partidarios. Ya veremos que el pleito con el indio pudo prolongarse gracias a que, desde el comienzo, fue un opíparo negocio para muchos próceres del sector civilizado, comenzando por Rosas y terminando por muchos pulperos cuyos apellidos luce hoy buena parte de nuestra oligarquía. Ya veremos cómo, presuroso de hacer madurar a tiempo su candidatura a la presidencia, poniendo a los pies de la oligarquía terrateniente el mapa entero de la República, el general Roca no trepidó en abrir su campaña sobre las heladas tierras del sur en el umbral del invierno, y con un cuerpo de sanidad improvisado a la Bartola, es decir, jugando a perder con lo que las clases poseyentes nunca les importa, el bienestar y la vida de los de abajo. Cayuta, un collita mandado por descuido o capricho de algún alcalde jujeño desde La Quiaca a la conquista del Río Negro, puede ser tomado como un símbolo de los gauchisoldados y su suerte. No es un bobo, como cree la mayoría, sino una criatura inhibida como un buen hijo de una raza secularmente sumergida en la desposesión y el desamparo, y ahora doblemente apocada por la desconcertante novedad del medio en que le toca actuar, por pifia de sus conmilitones, no menos que por la ración cotidiana de insultos y castigos. Cayuta lo aguanta todo sin un mu ni una mueca. Es el esclavo en el que los otros descargan el resquemor de su impotencia para sacudir sus propias coyundas. A poco de llegada a su división, a Choel, Cayuta faltó a la lista. Nadie creyó en la deserción de aquel desgraciado, dice uno de sus superiores. Según creencia general, debió ahogarse en el río. Pero poco después, Cayuta fue hallado en la Mesopotamia de polvo y espinas que media entre los ríos Negros y Colorado. Procesado por desertor, con todo el ritual de la ley, sin que nadie levantase un dedo ni una palabra en su favor, y condenado a muerte por el veredicto del tribunal militar de emergencia confirmado por el general Villegas, Cayuta fue ejecutado. Murió sin saber quizá que moría, y que tal vez era lo mejor para él, aunque no para sus patrióticos verdugos. La división entera desfiló con la vista vuelta hacia el cadáver del mártir, a fin de que el ejemplo fuese fecundo. En la espalda veíanse claramente los agujeros abiertos por las balas al salir, mientras la chaquetilla quemada por los fogonazos dejaba escapar una tenue nubecilla de humo. Prado, la conquista de la Pampa. ¿Lujo de inhumanidad? No. Solo la necesaria para que el bajo pueblo de cualquier rincón del país aprendiese a morir sin rezongos por la patria, la religión, la civilización, es decir, por el patrimonio expansivo de los terratenientes, claro. Lo que los pobres soldados forzados a ejecutar o presenciar el acto nefado no advirtieron es que todos eran cayutas y que su suerte no debía ser del todo distinta a la del sacrificado. En efecto, ¿qué recogieron del casi legendario ensanchamiento del agro del país los que más sudaron y sangraron por ello y para ello? Bonaparte, quizá la mayor, finaron tatuados por las tacuaras, embrutecidos entre los indios o extraviados en el desierto, volaron al cielo en el buche de los cuervos. Tal vez los más felices. Los demás terminaron jubilados por las lanzas o las bolas, rengos o cojos, o deslomados por los años y el servicio. Algunos recibieron boletos por un ciento de hectáreas de tierra perdida en la lejanía que otra cosa no podían hacer, se apresuraron a cambiar a algún terrateniente por un puñado de níqueles, o al pulpero por 2 vasos de vino. Los más insumergibles llegaron a peones de estancia, o vigilantes, o mendigos. No faltaron, 2 o más, que se atrevieran a poner el dedo sobre esta llaga que aún supura, y más que antes. Pobres y buenos milicos, escribió un día el comandante Prado, haciendo el epitafio de sus compañeros.
Habían conquistado 20.000 leguas de territorio, y cuando más tarde esa riqueza enorme pasó a manos de los especuladores que la adquirieron sin esfuerzo ni trabajo, muchos de ellos no hallaron siquiera en el estercolero del hospital, un rincón mezquino en que exhalar el último aliento de una vida de heroísmo y abnegación. Al ver después despilfarrada, en muchos casos la tierra pública, marchanteada en concesiones de 30 y más leguas, al ver las garras de los favoritos clavadas hasta las entrañas del país, daban ganas de maldecir la conquista, lamentando que todo aquel desierto no se hallase en manos de Reuque o de Sayhueque. Conquista de la Pampa, Prado. Y cosa que no todos saben, hubo también un presidente argentino que se animó a delatar esta inmoral barrabasada de desterrar a un pueblo dentro de sus propias fronteras, y lo hizo no en el confesionario, sino al aire libre, despidiendo a los legionarios que partían al desierto. Este trapo, ya lo veis, contiene vuestra propia historia. Las lluvias que lo han destruido cayeron también sobre vuestras espaldas. Los rayos del sol que lo han descolorido han bronceado y quemado vuestro rostro, fuera de las hambres y la sed que sufristeis en el desierto y la sofocación del polvo en las marchas. Haced que el abanderado agite ese trapo viejo, roto, descolorido, a fin de que al verbo lean en él escritos los sufrimientos, las fatigas, las hambres, la sed y la desnudez de estos soldados, y recuerden que los que han sucumbido a las enfermedades de la campaña son más en la guerra que los matados por las balas. Este trapo dirá con su desnudez y pobreza a los hijos de los ricos, de los felices, de los ociosos, que esos millones que poseen en casas y alhajas, esos millones de ovejas, de caballos y de vacas, se los deben a los pobres soldados del 11, como a los otros cuerpos que les dieron la seguridad de las fronteras. Domingo Faustino Sarmiento. Papeles del presidente. Los gauchisoldados. La Pampa habla, de Luis Franco.